Amigas y amigos, hermanas y hermanos, espero que estén todas y todos muy pero muy bien. Les habla Ángel David Prada. Nuestros hermanos separados dicen que el culto que nosotros celebramos los domingos, la misa, no tiene ningún soporte en la palabra de Dios, en la Biblia. Si esto es verdad, tienen razón en decir que es un invento de los curas, un invento de la Iglesia Católica. ¿Es esto cierto? No existe la misa dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, en la Escritura. En este video te mostraré la realidad que nos muestra la palabra de Dios y lo que está allí en la historia que nadie puede negarlo. Debo comenzar diciéndoles que ciertamente la palabra misa no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente tampoco en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es esto? Debemos recordar, hermanos, que el único culto instituido por nuestro Señor y que está en la Sagrada Escritura es aquel que planteó en la Última Cena, cuando, como nos relata el evangelista San Lucas, cuando tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Igualmente hizo lo mismo con el vino, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban porque esto es mi sangre. Y después dice el Señor: hagan esto en recuerdo mío, en memoria mía. Ya en el Evangelio según San Juan, el Señor hace un preámbulo cuando les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Los apóstoles en la última cena entendieron plenamente a qué se refería el Señor. En ese momento, cuando el Señor habló, muchos no entendieron. Dice la Escritura que muchos se fueron, tanto que el Señor les dijo: bueno, ustedes también quieren irse, váyanse. Pero no dijo: estoy hablando en sentido simbólico. Mantuvo lo que él estaba diciendo. Estaba hablando en sentido literal. Obviamente los apóstoles después entendieron que esa carne que iban a comer, esa sangre que iban a beber, era en forma de pan y de vino. Entonces, en este acto de la última cena, encontramos el único culto instituido por nuestro Señor y que Él dijo: hagan esto en memoria mía. El apóstol San Pablo nos dice: cada vez que hacemos este culto, cada vez que realizamos este acto de adoración y de encuentro, de amor con Dios a través de Jesucristo, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Así lo dice el apóstol San Pablo. Entonces, este es el único culto establecido por nuestro Señor. Este culto, desde principios del siglo I, desde el principio del cristianismo, este culto se llamaba Eucaristía o fracción del pan. Eucaristía, que significa acción de dar gracias. Vemos en el texto de Lucas que el Señor da gracias, Eucaristía, un término semejante al usado en el latín. El otro elemento que cita el Señor es que hace la fracción del pan. De estos dos elementos se conocía este culto como la Eucaristía o la fracción del pan. Así se estuvo llamando en los primeros tiempos, en las primeras comunidades cristianas. Entonces, esta es una realidad y de hecho vemos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se dice que las personas, estos nuevos conversos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esta que se llama fracción del pan se refiere a la Eucaristía. Igualmente la Biblia nos dice, como el apóstol Pablo, dicen así que estaban reunidos el primer día de la semana, el domingo, para la fracción del pan, y el apóstol Pablo se quedó hablando hasta la medianoche, hasta tarde. Entonces sacamos dos elementos de la Biblia que es claro que nos habla de que este culto instituido por el Señor era conocido por los primeros cristianos como Eucaristía o fracción del pan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A lo largo de los siglos tenía este nombre. Recuerden que en los primeros tiempos
en los primeros siglos de la iniciación cristiana, del inicio del cristianismo, los dos idiomas imperantes eran el griego. Recuerden que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrita en griego, un idioma común en aquel momento. Y el otro era el latín, que era el idioma impuesto por los romanos por su dominación y todo esto. Es de suponer que en estos primeros cristianos, estas primeras comunidades cristianas, celebraron este culto en griego, en su idioma también posiblemente nativo, pero posteriormente se hizo común el idioma latín. Como les dije, era el idioma impuesto por estos romanos que dominaron y fueron, por decirlo así, los amos de toda esa región donde comenzaba a expandirse el cristianismo. Esta Eucaristía o fracción del pan, entonces era un rito cultural que se celebraba sobre todo, o comenzó a celebrarse en latín. Y esto se mantuvo por mucho tiempo hasta hace poco. Y este culto existe en evidencias históricas. Ya en el año 155, San Justino Mártir, explicándole a un emperador romano qué era lo que hacían los cristianos, les explica paso a paso lo que hacen los cristianos cuando se reúnen a celebrar este culto mandado por el Señor. En la descripción del video voy a dejar este enlace para que lo vean. Ahí está la historia. Año 155 de nuestra era, después de Cristo. ¿Qué pasó? En el siglo IV, cuando el que oficiaba, el celebrante, el sacerdote, despedía a la gente después de haber terminado la Eucaristía, él decía, ite misa es. Ite misa es. Que en traducido a nuestro idioma quiere decir, pueden irse, la plegaria ha sido enviada. El misa es una derivación del verbo mitere, que significa enviar, terminar. Entonces, al terminar la celebración, se decía, ite misa es. Se quedó la costumbre en la cultura popular de llamar a eso que ya se conocía como Eucaristía o fracción del pan, de llamarlo misa. Vamos a la misa. De ahí ese término. ¿Qué significa esto, hermanos? Simple y llanamente que esto que está reflejado en la Biblia, nosotros lo llamamos Eucaristía o fracción del pan, pero también existe esa costumbre desde hace siglos de llamarlo misa, por esto que les estoy comentando. Esta es la historia, esta es la verdad, esta es la realidad, que nuestra Iglesia Católica, que se remonta, y ahí tienen a San Justino Mártir, desde que el Señor subió a los cielos hasta nuestra fecha actual, ha mantenido este culto instituido por el Señor prácticamente sin variación a lo largo de los siglos. Se introdujo esa variación de llamarlo misa, pero estamos hablando de la Eucaristía o fracción del pan. A mí particularmente me gusta más la palabra Eucaristía. Me parece que es acorde a lo que hizo el Señor, que dio gracias, hizo la fracción del pan y lo repartió a los apóstoles. Entonces, ciertamente la palabra misa no está en la Biblia, pero el culto, ese culto que nosotros llamamos Eucaristía y otros le han puesto un nombre popular, misa, sí está y está bastante tipificado y bastante documentado en la palabra de Dios en la Eucaristía. ¿Qué podemos concluir de todo esto, hermanos? Uno, que esto que llamamos misa, como ya les he quizás recalcado, es este culto instituido por el Señor que se llama Eucaristía o fracción del pan. El Señor no dijo esto se va a llamar tal cosa, sino que se tomó el nombre de lo que Él estaba haciendo, dando gracias y haciendo la fracción del pan. Es una cosa que está allí y es evidente. Lo otro es que esto se está haciendo desde que el Señor subió a los cielos hasta la fecha actual prácticamente sin variación. Ahí están muchos escritos históricos donde se muestra esta realidad. Incluso existen testimonios en las catacumbas de Roma, donde los cristianos se reunían a escondidas para poder celebrar este culto. Y allí existen diferentes elementos que muestran esta realidad de este culto realizado a lo largo de los siglos. Es de hacer notar que en aquellos tiempos se decían, dentro de las cosas para perseguir a los cristianos, que eran unos caníbales porque comían carne y bebían sangre humana. Uno de los elementos que
favoreció para perseguirlos y matarlos en aquellos tiempos donde eran perseguidos en la época de los romanos. Esa es otra conclusión. Lo otro, hermanos, es que el Señor nos pidió que hiciéramos este culto. Fíjense que el Señor no pide que cuando ustedes quieran, cuando les parezca, no. Dijo, hagan esto en memoria mía. Nos dio un mandato. Fíjense que no nos dio una sugerencia, nos dio un mandato. Hagan esto. Obviamente, esto es un sacramento de fe. Si yo no creo en la presencia real del Señor bajo las formas de pan y vino, obviamente que lo voy a rechazar, como hicieron ese poco de gente cuando el Señor les habló de su cuerpo y su sangre. Es de entender que nosotros no solamente hablamos con las palabras, como yo les estoy hablando, también nosotros hablamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con todo. Y si yo digo que soy cristiano y no me reúno en este culto instituido por el Señor, celebrado los domingos, el día de su resurrección, yo estoy en cierta forma haciendo lo mismo que esta gente que rechazó al Señor porque no creían en eso. El Señor decía, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. No es posible esperar que si rechazamos al Señor en esto que Él nos pidió, el día de mañana cuando nos encontremos ante Él para darle cuenta, no podemos esperar que Él nos llame a heredar el reino cuando nosotros lo rechazamos en vida, porque no tuvimos fe o porque tuvimos flojera o por lo que sea. La Eucaristía, dice la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, lo cual también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Es decir, es el punto de inicio y de llegada de una vida cristiana, de una semana de vida apostólica, de vida cristiana activa. Por lo tanto, es como la parte central de nuestro ser cristiano, obviamente de nuestro ser católicos. La Eucaristía o misa o fracción del pan, como ustedes quieran llamarla. Entonces, hermanos, esta es una realidad que si es el centro de nuestra vida, podemos decir con total claridad y firmeza, lamentablemente para el que no cree, que no puede esperar a alguien el encuentro con el Señor mientras lo rechaza en aquello que Él pidió que hiciéramos como un recuerdo de Él. Él vino a salvarnos, mandado por el Padre, y nos demostró que eso lo hacía por nuestra salvación, y nosotros rechazamos ese signo de la salvación que el Señor vino a entregarnos. No puede ser. El rechazar esto es, en cierta forma, rechazar al Señor y rechazar, obviamente, como dijo Él, a aquel que lo envió. El Señor decía que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y allí tenemos ese mandato, y los primeros cristianos se reunían, sobre todo los domingos, así lo dice el primer día de la semana, para celebrar este encuentro de amor mandado por el Señor. Bien, hermanos, esta es la realidad de nuestra Iglesia Católica. Obviamente no existe la palabra misa en el Nuevo Testamento, pero sí existe este culto que desde siempre lo hemos llamado Eucaristía o fracción del pan y que fue mandado por el Señor y que demuestra cuando nos reunimos los domingos como todos los católicos a nivel mundial, demuestra que con ese hecho, sin palabras, que estamos caminando hacia el encuentro del Señor, hacia las moradas, hacia las mansiones que Él dijo que nos tiene preparadas para cuando nos toque el momento de rendirle cuenta de todos nuestros actos. Hermano, por favor, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Deja tu comentario si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Si puedes darle a la campanita para que recibas notificaciones cuando realice otro video. Y solamente me queda decirte que te espero en un próximo video. Que el Señor los bendiga grandemente.